¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? ¿Por qué parece que quienes confían en Dios tienen una fortaleza inquebrantable, incluso en medio de las peores tormentas? A lo largo de la historia, hemos escuchado relatos increíbles de personas que, a pesar de enfrentar circunstancias imposibles, lograron superar cualquier obstáculo con una simple pero profunda confianza en algo más grande que ellos mismos, en Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el poder de la fe y lo que realmente sucede cuando entregamos todo en las manos de Dios. Quizás estés pasando por un momento difícil ahora mismo, uno de esos momentos en los que todo parece imposible de resolver. Quizás has orado, has clamado, pero las respuestas parecen no llegar. O tal vez te sientes frustrado, porque a pesar de todo lo que has hecho, no ves cambios en tu vida. Sé que puede ser desalentador, pero déjame decirte algo, no estás solo. Ahora, imagina por un momento que te revelo un secreto, algo que puede cambiar por completo la forma en la que enfrentas los desafíos de la vida. Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en algo mucho más profundo, tu fe. ¿Qué pasaría si descubrieras que la fe es la herramienta más poderosa que tienes a tu disposición, capaz de mover montañas, de abrir puertas y de transformar cualquier situación, por imposible que parezca? En este video, te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque juntos vamos a descubrir ese secreto que puede empezar a transformar tu vida desde hoy mismo. Porque sí, tu vida puede cambiar. No importa lo que estés enfrentando, no importa lo grande que parezca la montaña frente a ti. Con fe, todo es posible. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo depositar tu confianza completamente en el plan de Dios para tu vida, este es el momento. Vamos a caminar juntos por un camino lleno de esperanza, donde la fe no solo es un concepto, sino una fuerza viva que puede obrar milagros. Jesús nos enseña en Mateo 17:20, les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Piénsalo por un momento, un grano de mostaza es tan pequeño que apenas se puede ver a simple vista, pero según las palabras de Jesús, incluso una fe tan diminuta tiene el poder de mover montañas. ¿Por qué? Porque la fe no es algo mágico ni está basado en nuestro propio poder. La fe nos conecta directamente con el Dios Todopoderoso, el mismo que creó el universo con solo hablarlo, el mismo que tiene control sobre lo imposible. Cuando confías en Dios, no importa lo pequeño que sientas que es tu fe, porque no se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién la depositas. No estamos hablando de confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en un Dios que nunca ha fallado, un Dios que siempre cumple sus promesas. A veces, podemos sentir que nuestra fe es débil, especialmente cuando las circunstancias a nuestro alrededor son abrumadoras. Pero Jesús nos asegura que aunque nuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, esa fe tiene el poder de hacer lo imposible. No porque nosotros tengamos el control, sino porque confiamos en el único que sí lo tiene, Dios. Hoy quiero mostrarte algo profundo, algo que puede cambiar tu vida para siempre, lo que realmente sucede cuando depositas tu fe completamente en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora mismo, incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, Dios puede usarla para transformar tu vida de formas que nunca imaginaste. Piénsalo de esta manera, tal vez te encuentres frente a una montaña en tu vida en este momento. Quizás esa montaña es un problema financiero, una relación rota, un desafío de salud o una situación que parece no tener salida. Sea lo que sea, esa montaña parece inmovible, insuperable. Pero con la fe, esa misma montaña puede moverse. No porque seas capaz de hacerlo solo, sino porque Dios, que es capaz de mover lo inamovible, está contigo y trabaja a tu favor cuando confías en Él. Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando, la respuesta que has estado esperando, podría estar a punto de comenzar justo aquí, en este momento. Juntos vamos a descubrir el poder extraordinario que tiene la fe cuando decides confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Desde el principio de la historia humana, la fe ha sido el motor que ha impulsado a hombres y mujeres a confiar en lo imposible, a caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Dios estaría a su lado.
La Biblia está llena de historias poderosas que nos muestran cómo la fe no solo cambia a las personas, sino que transforma realidades, mueve montañas y altera destinos. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Noé. Imagina lo que debió sentir cuando Dios le pidió que construyera un arca enorme, a pesar de que no había señales de lluvia. Para los ojos humanos, esa petición parecía absurda. ¿Construir una embarcación de tal magnitud sin siquiera una nube en el cielo? Sin embargo, Noé decidió creer en la palabra de Dios. No solo comenzó a construir, sino que lo hizo durante años, enfrentando severamente la burla y el escepticismo de los demás. Pero su fe no vaciló, porque confiaba en la promesa de Dios. Y cuando el diluvio llegó, esa fe lo salvó a él y a su familia. Esta es una lección poderosa. A veces, la fe nos llama a actuar cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario, pero al final, Dios siempre cumple. Otro ejemplo increíble es el de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, una tarea que parecía imposible desde cualquier perspectiva humana. No solo tenía que enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, sino que también debía liderar a una multitud de personas a través del desierto, hacia una tierra prometida que nunca habían visto. Y a pesar de todos los obstáculos y las quejas del pueblo, Moisés mantuvo su fe en el Dios que lo había llamado. El momento culminante de su fe fue cuando se encontró frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose por detrás. Humanamente, no había escapatoria. Pero Moisés, guiado por Dios, levantó su vara y el mar se abrió. Este milagro no fue fruto de la magia, sino de una fe inquebrantable que confió en que Dios haría lo imposible. Estos relatos no son solo historias antiguas de un pasado distante. Son recordatorios vivos de lo que la fe puede lograr hoy en nuestras vidas. Lo que Dios hizo por Noé, por Moisés y por tantos otros, también lo puede hacer por ti. La fe tiene el poder de alterar circunstancias, desafiar lo imposible y traer el poder de Dios a nuestras vidas de una manera tangible. La fe, como nos enseña Jesús en sus enseñanzas, siempre ha sido el eje central de la relación con Dios. En Marcos 11:24, Jesús dice: "Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes". Aquí, Jesús subraya algo fundamental: la fe es el puente entre nuestras oraciones y las respuestas divinas. No se trata solo de pedir, sino de creer que Dios ya ha comenzado a actuar, incluso antes de que veamos los resultados. La fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. No olvidemos la fe de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero había un problema gigantesco a los ojos humanos: Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. En el mundo natural, la promesa parecía imposible. Pero Abraham eligió confiar en Dios. Él creyó que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido, aunque todo a su alrededor indicaba lo contrario. Y debido a su fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó la realidad de Abraham y Sara, permitiéndoles tener un hijo, Isaac, y cumplir con el plan divino. Así como estos hombres y mujeres de la Biblia, también nosotros estamos llamados a confiar en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Quizás, en este momento, sientas que la fe no es suficiente para superar tus problemas. Pero recuerda, no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino la confianza en el Dios que está detrás de esa fe. Dios no nos pide una fe gigantesca, nos pide una fe genuina, que se aferre a Él en medio de cualquier tormenta. Porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él actúa en formas que muchas veces no comprendemos de inmediato, pero que siempre resultan ser para nuestro bien. La fe, aunque poderosa y transformadora, no es un viaje sin desafíos. A lo largo de nuestras vidas, habrá momentos en los que nuestras creencias serán puestas a prueba de manera intensa. Habrá temporadas de silencio, momentos de incertidumbre e, incluso, épocas en las que parecerá que todo está saliendo mal. Sin embargo, estos desafíos no están destinados a destruir nuestra fe, sino a fortalecerla.
La Biblia está llena de ejemplos de grandes personajes de fe que enfrentaron pruebas duras y aparentemente insuperables, pero que eligieron confiar en Dios incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Uno de los ejemplos más sobresalientes es el de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero él tuvo que esperar muchos años antes de ver siquiera el comienzo de esa promesa cumplida. Durante ese tiempo de espera, es probable que Abraham experimentara momentos de duda, de frustración, de incertidumbre. Sin embargo, él siguió creyendo, porque sabía que el Dios que había hecho la promesa era fiel para cumplirla. Y aunque la espera fue larga, finalmente, la promesa de Dios se cumplió con el nacimiento de su hijo Isaac. La fe de Abraham no se derrumbó en la espera, al contrario, creció y se fortaleció. Otra historia que nos enseña sobre los desafíos de la fe es la de Job. Job era un hombre justo y fiel a Dios, pero a pesar de su rectitud, sufrió una pérdida inimaginable, perdió su riqueza, su salud y, lo más doloroso, perdió a sus hijos. En un solo momento, su mundo entero se vino abajo. A lo largo del libro de Job, vemos a un hombre que, a pesar de no entender por qué estaba atravesando tanto sufrimiento, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque Job cuestionó y buscó respuestas, su fe se mantuvo firme. Incluso dijo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. En medio del dolor más profundo, Job no maldijo a Dios ni renunció a su fe. Al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de bendiciones. La historia de Job nos recuerda que la verdadera fe no se rinde ante las dificultades, sino que sigue confiando en Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. Y no solo fue Abraham o Job quienes enfrentaron desafíos en su fe. Todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron momentos en los que sus creencias fueron probadas al máximo. Piénsalo, Noé tuvo que construir el arca durante años, soportando las burlas de aquellos que no creían en lo que él hacía. David, ungido para ser rey, pasó años huyendo de Saúl, quien intentaba matarlo. Y aún así, David nunca perdió la esperanza ni la confianza en que Dios cumpliría su promesa. Su fe fue probada en el desierto, pero él continuó aferrándose a la palabra de Dios. Y por supuesto, no podemos olvidar a Jesús mismo, quien, en el momento de mayor prueba, oró en el jardín de Getsemaní, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el cáliz de sufrimiento que estaba a punto de beber. Pero, incluso en su agonía, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. A pesar del dolor que sabía que iba a enfrentar, Jesús depositó su confianza absoluta en el plan de Dios Padre, demostrando que la fe verdadera sigue firme incluso en los momentos más oscuros. La fe auténtica no es una fe que nunca siente miedo, duda o frustración. Es una fe que, a pesar de esos sentimientos, sigue adelante. Es una fe que sabe que Dios está en control, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Y es precisamente en esos momentos de mayor dificultad cuando la fe brilla más intensamente. Es importante recordar que, muchas veces, los desafíos no son señales de que nuestra fe es débil o de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Como el oro que se refina en el fuego, nuestra fe se purifica a través de las pruebas. A lo largo de estos momentos difíciles, podemos elegir mantener nuestra mirada fija en Dios, creyendo que Él tiene un propósito mayor para cada prueba que enfrentamos. Quizás, en este momento, estés pasando por una prueba difícil. Tal vez te sientes como Abraham, esperando una promesa que parece no llegar. O tal vez te identificas con Job, sufriendo pérdidas y dolor que no entiendes. Es normal que en esos momentos te preguntes, ¿es suficiente mi fe? ¿Puedo realmente ver el poder de Dios actuando en mi vida? La respuesta es simple, sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. La clave no está en que tengas una fe perfecta o enorme, sino en que pongas tu confianza en un Dios perfecto. Dios no te pide que tengas todas las respuestas ni que nunca sientas duda o miedo. Lo que Él te pide es que, a pesar de esas dudas, sigas confiando en Él, porque Él es quien hace posible lo imposible. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él es quien actúa a nuestro favor.
A veces, no veremos los resultados inmediatamente y eso puede ser un desafío. Pero es precisamente en esos momentos de espera donde nuestra fe crece más profundamente. Dios trabaja en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver, pero podemos confiar en que su plan es perfecto y que siempre actúa para nuestro bien. Una de las primeras cosas que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia por completo. La fe tiene la capacidad única de abrir nuestros ojos espirituales y permitirnos ver más allá de lo que es visible a simple vista. En lugar de quedarnos atrapados en lo que parece imposible o insuperable, la fe nos lleva a ver las situaciones desde el punto de vista de Dios, y eso lo cambia todo. Sin fe, es fácil quedarnos atrapados en lo que podemos ver y tocar, en las circunstancias inmediatas y tangibles. Cuando las cosas no van como esperamos, cuando los problemas nos rodean, es natural que surjan el miedo, la duda y la desesperanza. Pero cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones y dificultades a Dios, Él nos capacita para ver más allá de lo inmediato, más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Nos da una nueva visión, los ojos de la fe, que nos permiten ver lo que Él está haciendo, incluso cuando a primera vista parece que nada está sucediendo. La fe nos permite ver más allá de los obstáculos y dificultades que nos rodean. Imagina que estás frente a una gran montaña, una barrera que parece imposible de superar. Desde la perspectiva humana, esa montaña representa un obstáculo inmenso, una situación que parece no tener solución. Pero cuando miras esa misma montaña con los ojos de la fe, ya no ves solo el problema, sino también la mano de Dios que puede moverla. En lugar de quedarte paralizado por el tamaño del desafío, la fe te llena de confianza en que Dios tiene el poder de actuar y transformar esa situación. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran cómo la fe transforma la manera en que vemos las circunstancias. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria, que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, a los ojos humanos, había un problema insuperable. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. Desde una perspectiva natural, la promesa de Dios parecía imposible. Pero Abraham eligió no mirar las circunstancias con los ojos humanos. En lugar de enfocarse en la imposibilidad física, eligió confiar en el Dios que tiene el poder de hacer lo imposible. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria de Abraham. Estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham no ignoró la realidad de su situación, pero eligió confiar en una realidad mayor, la palabra y el poder de Dios. Esa es la clave de la fe, no niega la realidad de nuestros problemas, sino que nos permite ver más allá de ellos, confiando en que Dios está obrando en todo momento, incluso cuando no podemos verlo. La fe cambia la manera en que enfrentamos cada desafío porque nos da la confianza de que Dios está en control. Aunque todo nuestro alrededor parezca desmoronarse, aunque la situación parezca sin solución, la fe nos asegura que Dios está trabajando detrás de escena, guiando cada detalle de nuestra vida. En Hebreos 11:1 leemos una definición muy poderosa de la fe, es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe es la capacidad de estar seguros de que Dios está obrando, incluso cuando no tenemos pruebas visibles. Es la convicción de que, aunque no podamos ver el camino claro, Dios ya tiene un plan perfecto para nuestra vida. Es esa certeza la que nos da la paz y la confianza de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, Dios sigue estando en control. El poder transformador de la fe no se limita solo a cambiar cómo vemos nuestras circunstancias externas, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él comienza a transformarnos desde adentro. La fe nos da una nueva identidad, nos recuerda que no estamos definidos por nuestras fallas, miedos o limitaciones, sino por quienes somos en Dios. En lugar de vernos como débiles o incapaces, la fe nos ayuda a vernos como hijos e hijas de Dios, con acceso a su poder y promesas. Nos permite ver nuestras vidas no desde la perspectiva de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino desde la perspectiva de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando confiamos en Dios, Él nos da una nueva visión y nos llena de esperanza, aún en medio de la incertidumbre.
La fe no es simplemente una herramienta para cambiar nuestras circunstancias externas, sino un medio para transformar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra forma de ver el mundo. Con fe, podemos enfrentar cualquier situación con una confianza renovada, sabiendo que Dios tiene el control y que Él siempre tiene un propósito para todo lo que permite en nuestra vida. Un ejemplo de cómo la fe cambia nuestra perspectiva es la historia de José. Dios le dio a José grandes sueños sobre su futuro, mostrándole que se convertiría en un líder importante. Pero antes de que esos sueños se hicieran realidad, José enfrentó pruebas tremendamente difíciles. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. A ojos humanos, la vida de José parecía completamente fuera de control. Parecía que sus sueños estaban lejos de cumplirse. Pero José no permitió que sus circunstancias definieran su fe. Él continuó confiando en que Dios tenía un plan, incluso cuando no podía verlo claramente. Al final, Dios no solo lo liberó de la prisión, sino que lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto. Lo que parecía ser un desastre total, Dios lo convirtió en una plataforma para la victoria y la bendición. La fe de José le permitió mantener una visión divina en medio de las pruebas, y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de manera extraordinaria. Así que, cuando depositas tu fe en Dios, no importa cuán imposibles parezcan tus circunstancias. Dios puede transformar cualquier situación, y lo más importante, puede transformar cómo ves esa situación. Él te dará la capacidad de ver con los ojos de la fe, confiando en que, aunque el mundo a tu alrededor parezca caótico, Él sigue obrando para tu bien. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Nos paraliza, nos impide avanzar y, muchas veces, nos lleva a dudar de la bondad y el poder de Dios. Sin embargo, cuando depositamos nuestra fe en Dios, esa fe se convierte en un escudo poderoso que nos protege contra el miedo y nos da la valentía para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el pánico. El miedo es una emoción natural y, en muchas circunstancias, inevitable. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido ese nudo en el estómago, esa sensación de incertidumbre ante lo desconocido o lo incontrolable. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe entra en acción. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero nos da la fuerza y la confianza para enfrentarlo, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Uno de los ejemplos más inspiradores de cómo la fe vence al miedo es la historia de David enfrentando al gigante Goliat. En 1 Samuel 17, leemos que el ejército de Israel estaba aterrorizado ante la imponente figura de Goliat. Este guerrero filisteo desafiaba a los israelitas todos los días y ni un solo soldado se atrevía a enfrentarlo. A ojos humanos, Goliat era invencible, su tamaño, su fuerza y su experiencia militar hacían que cualquier intento de derrotarlo pareciera absurdo. Pero entonces, aparece David, un joven pastor sin experiencia en combate. Lo que David tenía, sin embargo, era algo que los demás no tenían, una fe inquebrantable en el poder de Dios. Cuando David se presentó ante Goliat, no lo hizo confiando en su habilidad o en sus armas, sino en la fuerza de Dios. Le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel 17:45. Esta declaración de fe muestra la diferencia fundamental entre David y el resto del ejército de Israel. Mientras los demás veían el tamaño de Goliat, David veía el poder de Dios. Su fe fue su escudo contra el miedo. A pesar de las circunstancias abrumadoras, David tenía la certeza de que Dios estaba con él y que, con Dios de su lado, ninguna batalla era imposible de ganar. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a Goliat no fue la falta de miedo, sino su fe. David probablemente sintió miedo cuando vio la magnitud del gigante, pero no dejó que ese miedo lo dominara. En lugar de enfocarse en lo que él no podía hacer, se enfocó en lo que Dios podía hacer a través de él. Esa es la esencia de la fe, no negar el miedo, sino enfrentarlo con la convicción de que Dios es mayor que cualquier gigante, cualquier problema o cualquier circunstancia que podamos enfrentar. La fe también actúa como escudo en las tormentas de la vida, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. En Marcos 4, 35-41, vemos a los discípulos de Jesús en medio de una tormenta en el mar de Galilea.
Las olas eran tan violentas que el agua comenzaba a llenar la barca, y los discípulos, aterrados, pensaban que iban a morir. A pesar de estar en la presencia de Jesús, el miedo los había invadido por completo. Sin embargo, cuando clamaron a Jesús, Él se levantó, reprendió al viento y las olas, y de inmediato todo se calmó. Entonces, Jesús les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Este pasaje nos muestra algo profundo. El miedo muchas veces surge cuando olvidamos en quién hemos puesto nuestra confianza. Los discípulos, a pesar de estar con Jesús, se dejaron llevar por lo que sus ojos naturales veían, la fuerza de la tormenta. Pero lo que Jesús les recordó, y lo que nos recuerda a nosotros hoy, es que la fe en Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Aunque estemos en medio de las aguas más turbulentas, nuestra fe en Jesús es lo que nos da paz, porque sabemos que Él tiene el poder de calmar incluso las peores tempestades de la vida. Pablo también nos habla del poder de la fe como escudo en Efesios 6:16, cuando dice, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí, Pablo nos recuerda que el enemigo de nuestras almas constantemente lanzará flechas de miedo, duda, ansiedad y preocupación para desviarnos de nuestro camino de fe. Estas flechas son pensamientos que intentan socavar nuestra confianza en Dios, haciéndonos dudar de su bondad y de su poder para actuar en nuestras vidas. Pero la fe es nuestro escudo, la defensa que nos protege de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esos dardos de miedo y ansiedad pierden su poder sobre nosotros. Sin embargo, debemos entender que la fe no es algo que simplemente surge en el momento de la crisis. La fe es algo que necesita ser cultivado día a día, como una planta que requiere ser regada y cuidada. La clave para fortalecer nuestra fe y hacerla un escudo efectivo contra el miedo es mantener una vida de comunión constante con Dios. Esto significa pasar tiempo en oración, en la lectura de la palabra y recordando las promesas que Dios ha hecho para nosotros. La Biblia está llena de promesas de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece, y cuanto más llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, más fuerte se vuelve nuestra fe. Un gran ejemplo de cómo la fe protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, una tarea monumental y aterradora. Josué tendría que enfrentarse a enemigos poderosos y liderar a una nación entera. Pero en medio de esa gran responsabilidad, Dios le animó repetidamente, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios sabía que Josué necesitaría mucha fe para cumplir su llamado, y esa fe fue el escudo que lo protegió del miedo. A pesar de las batallas y los desafíos, Josué confió en la promesa de que Dios estaba con él, y como resultado, dio al pueblo a grandes victorias. Del mismo modo, nosotros también podemos enfrentar nuestros propios gigantes y tormentas de la vida con la confianza de que Dios está con nosotros. Aunque el miedo puede golpear a nuestra puerta, la fe en Dios nos da el valor para seguir adelante. La fe nos recuerda que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso está con nosotros en cada batalla, y que con Él, ninguna situación es insuperable. La fe no es solo un concepto abstracto ni una creencia teórica. Es la llave que abre la puerta al poder sobrenatural de Dios. A lo largo de toda la Biblia, vemos cómo personas que depositaron su confianza en Dios fueron testigos de milagros que desafían toda lógica y comprensión humana. Los milagros son manifestaciones del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es el conducto que nos conecta con ese poder divino. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, quedó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En numerosas ocasiones, Jesús vinculó directamente la curación y los milagros con la fe de las personas que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 años, esta mujer había sufrido una enfermedad debilitante. Había gastado todo su dinero en médicos y tratamientos, pero nada había mejorado, al contrario, su condición empeoraba. Sin embargo, su fe en Jesús era inquebrantable. Ella creía que si tan solo lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería sanada. En Marcos 5, 27-29 leemos cómo, al tocar las vestiduras de Jesús, fue inmediatamente curada de su enfermedad.
Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblorosa pero llena de fe, confesó lo que había hecho. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere en nuestras vidas. No fue el acto físico de tocar el manto lo que la sanó, sino la fe que ella depositó en Jesús. Esa fe la conectó con el poder divino, y como resultado, experimentó un milagro. Jesús constantemente enseñaba a sus discípulos sobre la importancia de la fe para ver lo imposible hacerse realidad. En Mateo 17:20, dijo: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Aquí, Jesús nos enseña que no se trata de tener una fe grande, sino de tener una fe genuina, una fe verdadera, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Esa pequeña semilla de fe, cuando está depositada en Dios, es suficiente para mover montañas, porque el poder no reside en la cantidad de fe que tengamos, sino en el Dios Todopoderoso en quien confiamos. Uno de los relatos más sorprendentes sobre la fe y los milagros es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 25-29, Jesús aparece caminando sobre el mar durante una tempestad, y los discípulos, aterrados, piensan que es un fantasma. Pero Jesús los tranquiliza diciéndoles: ánimo. Soy yo. No tengan miedo. Entonces, Pedro, lleno de fe, le responde: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dice: ven. Pedro, confiando plenamente en la palabra de Jesús, salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia él. En ese momento, Pedro estaba experimentando lo sobrenatural, desafiando las leyes de la física, porque su fe estaba firmemente puesta en Jesús. Sin embargo, la historia nos cuenta que cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a notar el viento y las olas, empezó a hundirse. Clamó por ayuda, y Jesús lo rescató diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos capacita para hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos empezar a hundirnos. La lección aquí es clara: mientras mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestra fe nos sostendrá en medio de cualquier tormenta. Dios nos llama a tener una fe inquebrantable que no solo nos permita caminar sobre el agua, sino que nos permita experimentar su poder en todas las áreas de nuestras vidas. Dios sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado. Su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él hoy. En Marcos 9:23, Jesús dijo: todo es posible para el que cree. Esto significa que para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, es importante destacar que esta fe debe ser genuina, sincera y completamente dirigida a Dios. No se trata de confiar en nuestras propias capacidades o en los medios humanos, sino de tener una fe plena en que Dios es quien obra los milagros. Otro gran ejemplo de fe que resulta en un milagro es la curación del ciego Bartimeo. En Marcos 10, 46-52, leemos cómo Bartimeo, un mendigo ciego, oyó que Jesús pasaba cerca de él. Aunque la multitud intentaba silenciarlo, Bartimeo clamaba aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de las voces que lo intentaban callar, Bartimeo siguió gritando, lleno de fe, creyendo que Jesús podía devolverle la vista. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo no dudó ni un segundo, se levantó rápidamente y fue hacia él. Jesús le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió con sencillez y fe: Maestro, quiero ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. De inmediato, Bartimeo recobró la vista. Este relato muestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Lo que nos enseña la historia de Bartimeo es que, aunque las voces a nuestro alrededor intenten hacernos desistir o dudar, la fe verdadera sigue clamando, sigue creyendo, porque sabe que Dios tiene el poder para obrar. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que muchas veces van más allá de nuestra comprensión.
No debemos pensar que los milagros están reservados solo para eventos físicos como curaciones o provisiones materiales. Dios también realiza milagros emocionales y espirituales. Él tiene el poder de sanar heridas profundas, de restaurar relaciones quebradas, de transformar corazones endurecidos y de traer paz en medio de la tormenta. Todos estos son milagros que también son accesibles a través de la fe. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y nos moldee según su propósito. A medida que confiamos en Él y dejamos que su voluntad se haga en nuestras vidas, vemos milagros no solo en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en lo que ocurre dentro de nosotros. Si hoy estás buscando un milagro en tu vida, ya sea en tu salud, tus finanzas, tus relaciones o tu caminar espiritual, recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha disminuido, y su disposición para obrar milagros sigue vigente. Lo único que Él te pide es que tengas fe. Cree que Dios puede hacer lo imposible en tu vida, y verás cómo las puertas del sobrenatural se abren ante ti. Recuerda las palabras de Jesús a Bartimeo: tu fe te ha sanado. Y esas palabras también son para ti hoy. Si tienes fe, verás lo imposible suceder en tu vida. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pruebas y momentos de dolor. Ser creyente no significa que no enfrentaremos momentos difíciles, sino que tendremos una fuerza interior y una esperanza que nos permitirá atravesarlos con fe y confianza. Una de las cosas más profundas que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que ésta nos sostiene firmes en medio de las pruebas más intensas. La fe no elimina las dificultades, pero nos capacita para sobrellevarlas con la confianza de que Dios está en control y que al final seremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más asombrosos de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. Job es conocido por ser un hombre justo y temeroso de Dios, pero, a pesar de su integridad, experimentó una serie de tragedias devastadoras. En un solo día, perdió sus posesiones, sus hijos y su salud. Todo lo que tenía, todo lo que valoraba, fue arrebatado de él en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier persona en su situación habría perdido la esperanza, pero Job hizo algo extraordinario. En medio de su dolor, expresó su confianza en Dios diciendo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto. No conocía la razón detrás de su dolor, pero lo que sabía era que Dios seguía siendo digno de su confianza y adoración, aun en las circunstancias más oscuras. La fe de Job no se basaba en las bendiciones que había recibido de Dios, sino en el carácter y la bondad de Dios. Incluso cuando su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, Job se mantuvo firme en su fe. Sabía que Dios era justo y que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que lo bendijo el doble. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque no siempre comprendamos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en algo mucho más grande de lo que podemos ver. La fe en medio de las pruebas no significa que nunca nos sintamos tristes o desconcertados, significa que, a pesar de nuestras emociones, elegimos confiar en que Dios tiene el control y que, al final, su plan es para nuestro bien. En Santiago 1:2-4, se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que las pruebas tienen un propósito. Aunque en el momento nos parezca difícil ver el sentido, Dios usa nuestras dificultades para refinar nuestra fe, hacernos más fuertes y desarrollar en nosotros la perseverancia y la madurez espiritual. Otro gran ejemplo de fe en medio de las pruebas es la historia de José. En Génesis se nos cuenta cómo José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a su envidia. José pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser un esclavo en Egipto. Y como si eso no fuera suficiente, fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y arrojado a prisión, donde pasó varios años olvidado e injustamente encarcelado. A ojos humanos, la vida de José parecía estar completamente fuera de control.
¿Cómo podría alguien que había recibido sueños proféticos de grandeza terminar en una situación tan desastrosa? Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José mantuvo su fe intacta. A pesar de las circunstancias adversas, José sabía que Dios tenía un plan para su vida. Esta confianza en el propósito divino fue lo que lo mantuvo firme durante todos los años de sufrimiento y traición. Al final, Dios no solo lo sacó de la prisión, sino que lo colocó en una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación, justo por debajo del faraón. Cuando los hermanos de José finalmente vinieron a pedirle ayuda durante la hambruna, José les dijo algo impresionante: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Este versículo resume perfectamente el poder transformador de la fe en medio de las pruebas. Aunque sus hermanos quisieron hacerle daño, Dios utilizó esas mismas circunstancias dolorosas para cumplir su propósito en la vida de José y salvar a una nación entera. La vida de José es un recordatorio poderoso de que nuestras pruebas no son el final de la historia. Aunque enfrentemos momentos de traición, injusticia o sufrimiento, Dios tiene el poder de redimir cada situación y utilizarla para un propósito mayor. Nuestra fe en Él nos permite ver más allá del dolor inmediato y confiar en que hay un plan divino que se está llevando a cabo, incluso cuando no lo entendemos completamente. El apóstol Pablo es otro ejemplo notable de fe en medio de las pruebas. A lo largo de su vida, Pablo sufrió persecuciones, encarcelamientos, naufragios, palizas y muchas otras dificultades por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, a pesar de todo, Pablo nunca dejó de confiar en el plan de Dios. En Romanos 8:18, Pablo escribió: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía una perspectiva eterna. Sabía que las pruebas de este mundo son temporales y que, al final, la gloria de Dios será revelada en nosotros. Esta confianza en la gloria futura fue lo que le permitió a Pablo soportar sus pruebas con fe y esperanza. Sabía que su sufrimiento no era en vano y que, a través de esas pruebas, Dios estaba obrando algo mucho más grande que lo que podía ver. La fe de Pablo le permitió mirar más allá de las circunstancias inmediatas y ver el propósito eterno que Dios tenía para su vida. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe. La Biblia está llena de promesas de Dios para sostenernos en los momentos de dificultad. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este es solo uno de los muchos versículos que nos recuerdan que Dios está con nosotros en todo momento, incluso en las tormentas más oscuras de la vida. Además de la palabra, la oración es un instrumento poderoso para mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias. La promesa que sigue a esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da una paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar cualquier prueba con confianza. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo experimentamos su paz, su poder y su provisión, sino que también recibimos una recompensa que va más allá de lo que podemos imaginar. La fe genuina siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. Dios es un Dios que recompensa a aquellos que confían plenamente en Él, y a lo largo de la Biblia, vemos que quienes han vivido en fe han recibido bendiciones extraordinarias, no solo materiales, sino también espirituales y eternas. Es importante entender que la recompensa de la fe no se limita a bendiciones materiales o visibles. A menudo, pensamos que las recompensas de Dios son únicamente bienes tangibles, dinero, éxito, salud, etc.
Sin embargo, las recompensas que Dios ofrece a quienes confían en Él son mucho más profundas y eternas. Dios recompensa la fe con cosas que a veces no podemos ver a simple vista, pero que tienen un impacto profundo en nuestra vida, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de la tormenta y la certeza de la salvación. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo deja claro que Dios desea que vivamos una vida de fe. Quiere que lo busquemos día a día con confianza y entrega total, y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. Esa recompensa puede venir en diferentes formas. A veces, como una bendición visible, como una curación, una provisión inesperada o una victoria en una situación difícil. Pero en otras ocasiones, la recompensa es algo mucho más profundo, algo eterno, crecimiento espiritual, paz inquebrantable, gozo en medio de las dificultades y la certeza de que estamos en el camino hacia la vida eterna. Un ejemplo claro de la recompensa de la fe es el relato de Abraham en Génesis 22. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque para Abraham este mandato era incomprensible, su fe en Dios no vaciló. Abraham sabía que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido, y por esa fe, estaba dispuesto a obedecer, incluso cuando no entendía el propósito. En el momento crucial, Dios detuvo a Abraham y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. A causa de su fe, Abraham no solo recibió a su hijo de vuelta, sino que Dios renovó su promesa y lo bendijo grandemente, diciéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Génesis 22:17. Esta historia nos enseña que cuando somos fieles a Dios y depositamos toda nuestra confianza en Él, Él no solo nos recompensa, sino que también provee de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Dios recompensó la fe y la obediencia de Abraham, no solo con la preservación de su hijo, sino con una bendición que afectaría a generaciones y naciones enteras. Otro ejemplo notable de la recompensa de la fe se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, 10-16. Durante una gran hambruna, el profeta Elías le pidió a esta viuda que le diera de comer con lo último de harina y aceite que tenía. Para ella, esto significaba sacrificar lo poco que le quedaba para ella y su hijo. Sin embargo, la viuda, en un acto de fe y obediencia, hizo lo que el profeta le pidió. Como recompensa por su fe, Dios multiplicó su harina y aceite, y nunca le faltó alimento durante todo el tiempo que duró la hambruna. La recompensa de su fe fue la provisión diaria y la seguridad de que, aunque las circunstancias eran extremas, Dios proveería todo lo necesario para sobrevivir. La lección de esta historia es que, a veces, Dios nos pide que confiemos en Él cuando parece que lo que tenemos es insuficiente, o cuando las circunstancias parecen desesperadas. Sin embargo, cuando damos ese paso de fe y obedecemos a Dios, Él recompensa esa fe con su provisión divina y nos da más de lo que podríamos haber imaginado. Jesús también habló sobre las recompensas de la fe en Marcos 10, 29-30. Dijo a sus discípulos: les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Aquí, Jesús promete que aquellos que sacrifican por el reino de Dios no perderán nada, sino que serán recompensados abundantemente, tanto en esta vida como en la vida eterna. A veces, vivir una vida de fe requiere sacrificios. Tal vez implique renunciar a ciertas comodidades o enfrentarse a la oposición, pero Jesús promete que esos sacrificios no pasarán desapercibidos. Dios recompensa a aquellos que viven por fe, y la recompensa es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan 3:16 se nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa más grande y la recompensa suprema de la fe, la salvación y la vida eterna con Dios. Nuestra fe en Jesucristo nos garantiza el regalo más grande que Dios puede ofrecernos, una vida eterna en su presencia. No hay recompensa mayor que esta.
Sin embargo, Dios también nos recompensa aquí en la tierra con bendiciones que muchas veces trascienden lo material. En Filipenses 4:7, Pablo escribe, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz que Dios nos ofrece es una de las grandes recompensas de la fe. Incluso en medio de las tormentas más intensas de la vida, aquellos que confían en Dios pueden experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no se puede comprar, ni se puede fabricar, solo viene de la confianza en Dios. Es una paz que el mundo no puede ofrecer, pero que Dios concede generosamente a aquellos que caminan en fe. Otra recompensa poderosa de la fe es la relación íntima con Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando permanecemos en Cristo, cuando nuestra fe está profundamente arraigada en Él, experimentamos una relación cercana con Dios que trae fruto a nuestras vidas. Esta conexión profunda con Cristo trae una alegría, una dirección y un propósito que nada en este mundo puede ofrecer. Esa es una recompensa invaluable que solo se obtiene a través de la fe. Así que, si has puesto tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando para recompensarte. A veces las recompensas son inmediatas, visibles, como provisiones, sanidades o soluciones a problemas. Otras veces, la recompensa viene en forma de crecimiento espiritual, paz interna y una relación más profunda con Dios. Pero lo que es seguro es que Dios siempre cumple sus promesas y tu fe no será en vano. A lo largo de este video hemos explorado profundamente el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestras vidas. Hemos visto que la fe no es simplemente una creencia pasiva o un simple deseo de que las cosas mejoren. La fe es una fuerza activa, viva, que nos impulsa a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, sabiendo que Él tiene el poder de cambiarlo todo, incluso cuando a nosotros nos parece imposible. La fe no solo nos permite ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Nos da una nueva perspectiva sobre el mundo, sobre los problemas que enfrentamos y sobre nosotros mismos. La fe nos ayuda a ver con los ojos de Dios, a ver lo que Él está haciendo detrás de escena, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Es esa fe la que nos da la confianza de que Dios está en control de cada detalle, guiando cada paso, aunque nuestras emociones nos digan lo contrario. Hemos visto que la fe actúa como un escudo poderoso contra el miedo. En este mundo, el miedo es una de las armas más fuertes que puede usar el enemigo para intentar desviarnos de nuestro camino y alejarnos de nuestra confianza en Dios. Sin embargo, cuando tenemos fe, ese miedo pierde su poder sobre nosotros. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada batalla, y que, aunque el miedo puede tocar nuestra puerta, la fe nos da el valor para seguir adelante. También hemos hablado de los milagros que la fe puede traer a nuestra vida. A lo largo de la Biblia, hemos visto cómo personas comunes, enfrentadas a circunstancias imposibles, vieron a Dios obrar de manera sobrenatural simplemente porque creyeron en Él. La fe nos conecta con lo sobrenatural, nos abre puertas a lo que parece inalcanzable para el hombre, pero que es completamente posible para Dios. Ya sea que estés buscando un milagro físico, emocional o espiritual, la fe en Dios es el canal a través del cual puedes acceder al poder divino y ver lo imposible suceder en tu vida. A medida que hemos recorrido este camino de la fe, también hemos reconocido que la vida no está exenta de pruebas. Pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza necesaria para enfrentar esas tormentas con esperanza y confianza. La fe no nos exime de los desafíos, pero sí nos capacita para pasar por ellos con la certeza de que Dios está obrando en medio del sufrimiento y que al final todo tendrá un propósito divino. Cada prueba que enfrentamos no es solo una dificultad, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y para que veamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Al final, hemos aprendido que la fe también trae recompensas. Dios es fiel para cumplir sus promesas, y aquellos que confían en Él reciben sus bendiciones, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. La mayor recompensa de la fe es la vida eterna, la certeza de que un día estaremos con Dios para siempre. Sin embargo, en esta vida también vemos las recompensas de nuestra fe, como la paz que sobrepasa todo entendimiento,
el gozo que no depende de las circunstancias y una relación más profunda e íntima con Dios. Si hay algo que debes llevarte de este video es esto: la fe no es opcional, es esencial. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Sin fe, no podemos ver las montañas moverse, ni los milagros hacerse realidad, ni la paz divina que Dios quiere darnos en medio de la tormenta. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y, a medida que crece, también lo hacen las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. Por eso, sigue firme. No permitas que las dificultades o los miedos apaguen la llama de tu fe. Sigue creyendo, sigue confiando y mantén tus ojos puestos en Dios, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. El mismo Dios que movió montañas en el pasado, que abrió mares y realizó milagros, es el mismo Dios que está contigo hoy. Él no ha cambiado, y su poder sigue obrando en la vida de aquellos que confían en Él. Ahora que entendemos el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a un momento especial de oración. No importa cuál sea la montaña que enfrentas hoy, no importa cuán grande o pequeño sea el desafío en tu vida. Quiero que te unas a mí en esta oración, entregando todas tus preocupaciones, tus miedos y tus dificultades al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y en su cuidado. Oración. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza. Sabemos que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas. Padre, en este momento queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y todo aquello que nos causa ansiedad, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas y en tu amor. Renueva en nosotros la fe, Señor, para que, en todo momento, podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que, con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que este video haya sido una bendición para tu vida. Si lo ha sido, quiero animarte a compartir este mensaje con alguien más. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas y que puedan estar necesitando escuchar una palabra de fe y esperanza hoy. Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, y recuerda, sigue creyendo, sigue confiando, porque el Dios en quien confías es el mismo Dios que hace que lo imposible suceda. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu caminar.